Él es uno de los referentes más importantes históricos del peronismo. Ocupó cargos ejecutivos en distintos gobiernos, tiene una vasta formación y critica al gobierno nacional, al gobierno kirchnerista, con argumentos filosos y justos. Hoy en Dímelo Tú, para analizar la realidad del país, el ayer, el hoy, el señor Julio Bárbaro. Bienvenido Julio Bárbaro, licenciado en Ciencias Políticas, docente, referente histórico del peronismo. Estuvo en los gobiernos de Menem y de Kirchner. De los dos se distanció. Y en el de Perón. Y en el de Perón. Ese no se distanció, perfecto. Y no se distancia ahora tampoco, porque siempre vuelve a él. Pero es hijo de Próspero Bárbaro, que era un colchonero. Colchonero de máquina al hombro. Colchonero de máquina al hombro. Sí. Y de una ama de casa, costurera, sí, la señora Belia Rosselli. Que era obrera de de una fábrica de la Bayer. Vivía en Boedo. Nació en Boedo. Sí, ¿y cómo eran esos tiempos, Julio? Era un tiempo que, si yo lo tengo que explicar, era un mundo donde todas las razas estaban mezcladas. Si en mi casa, que ahora vive mi exmujer y mi hijo, en mi casa vivían al fondo unos paraguayos, más al fondo había otra piecita, vivían unos rosarinos. Digo, enfrente eran los judíos, al lado los alemanes, era todo mezclado. Y una cosa, mi padre era hijo de italiano, la comida, el intercambio de alimentos era como el intercambio de afectos. O sea, mi padre hacía los sábados 40 pizzas y me las ponía... No, me las ponía y decía, llévale a la doña fulana, que era enfrente. Pero después la otra me mandaba empanada gallega, la otra sopa paraguaya. Digo, la mezcla, la ensaimada mallorquina, digo, las comidas. Era una manera también de transferir cultura, ¿no? Transferían cultura y mantenían la identidad, ¿no? Era un barrio, pero a la tarde, en verano, todos salían a la vereda. La televisión, yo la vi la primera vez a los 8 años. O sea que la televisión no era el chupete electrónico que soy. Y la gente estaba en la calle, sacaba la silla. Y los conversaban, sacaban el cuero. Se ayudaban. Mirá, la vecina tiene otro novio, el chusmerío. Bueno, digo, eso sigue igual, pero ahora ya sale por televisión. Ahora ya tiene. Pero yo podría, nací ahí en Castrobarro, y yo podría decir los nombres, los apellidos de cada una de las casas de enfrente y de mi cuadra, ¿no? Uno los conocía a todos. ¿Eran todos peronistas? No, pero mi viejo era socialista. No, peronistas. Los inmigrantes de clase media eran radicales o socialistas. Y los cabecitas o inmigrantes más abajo eran peronistas. ¿Y ahí nació su pasión por el peronismo, por la política? ¿Qué es lo que lo llevó a...? No, yo digamos, de ahí me llevaba mal con mi padre, voy a un pupilaje, una escuela agrícola. ¿Por qué se llevaba mal con su padre? ¿Por qué? ¿Qué edad tenía? Tenía 12. ¿En el secundario? A los 13 me voy a un internado. Un internado donde entras el 1 de marzo y salís el 20 de diciembre. Un internado durísimo. Cuando hoy lo recuerdo me divierte. Pero si lo contás, es como un reformatorio, ¿no? Un reformatorio en el sentido de cosas que yo recuerdo, a veces me encuentro con mucha adversidad. Mucha dureza. Era la dureza. Yo me acuerdo que en invierno salíamos a trabajar con un hacha, con una pala, con herramientas. A la tarde había colegio, a la mañana había trabajo. Cuando hacía mucho frío, el cura nos decía, rompan escarcha. Estaba todo escarchado, rompías la escarcha, agarrabas un pedazo en cada mano, sostengan la escarcha, después suelten la escarcha, no la sienten las manos más calentitas, decía. Qué barbaridad. ¿Y se lo reprochabas a tu padre? ¿Se lo reprochaste a tu padre? Nunca. ¿No? Ni a mí mismo. No, esa dureza... ¿Fue bueno?
Para mí fue estar bueno. en ese colegio, Sí. sentir esa dureza. Sí. ¿Por qué? Sentieron- ¿Qué cosas te enseñó? Porque enseñó que el esfuerzo se puede disfrutar, que la queja no sirve para nada. Me enseñó la pasión por la vida, conocer las plantas, cocinar, el canto de los pájaros, los animales. Me enseñó la curiosidad por la vida. Eran esos italianos coadjutores y curas, salesianos, duros, pero enamorados de la vida, apasionados por la vida. No daban pena, no bajaban los brazos. Era un mundo, como mi madre, que, qué sé yo, estábamos en una quinta, tenía 90 años, estábamos todos en la pileta un domingo y se ponía a barrer, decía, vagos, nadie hace nada. Estaban formados en un sacrificio permanente, ¿no? ¿Y hoy ese sacrificio permanente sentís que se perdió en la cultura argentina? Se perdió el placer por el esfuerzo. El esfuerzo lleva al logro. Se perdió la pasión por la vida, ¿no? Enamorarse de la lectura, de las cosas infinitas que tiene, ¿no? Eso, que los mayores que venían, los inmigrantes, no tenían ninguna educación, pero tenían una cultura que les permitía podar, levantar una pared, se ponían de carpintero, transformaban la naturaleza como vocación. ¿Qué fue lo que te enamoró del peronismo y de Perón? No, yo me convierto en dirigente estudiantil católico a los 21 años, en el 63. Estudiaba agronomía, me convierto en secretario de la Liga Humanista, que era un movimiento... O sea, estudiaste dos carreras, agronomía y no y la ciencias terminé, políticas. agronomía no la terminé, llegué a la mitad y dejé. Manejaba un taxi, me tenía que autosostener, pero... Y yo entro al peronismo con Ongaro, pero me formo en la Iglesia Católica. Digo, era los curas del tercer mundo, mi confesor era Alejandro Mayol, Carlos Mujica. Digo, esa historia la viví muy de adentro. Soy un poquito mayor que los guerrilleros, así que la historia de la violencia la tengo... Digamos, ¿La conoces bien? La conozco. ¿La de viste bien? La viví, fue mi vida. Y la discutí entera, ¿no? La debatí entera y siguen siendo algunos mis amigos. Y secretario general del peronismo de Capital en el 72, ¿no? Sí. Después diputado nacional, 1973, 1983, 1989, 1991. En la primera presidencia de Menem estuviste... Estuve en secretario de Cultura. Estuviste como Duré secretario un año de y Cultura y medio. con Kirchner... Estuve en el Confer, y duré 4 años. 4 años. Te distanciaste de Menem y de Kirchner. ¿Me podrías definir así, rapidito y al pie, a estos tres líderes, Perón, Menem, Kirchner, y diferencias, pero pocas palabras, que los definan así conceptualmente? Perón tiene dimensión internacional, es un pensador. La obra completa de Perón es infinita. Sus discursos son piezas de oratoria. Menem es un pícaro. Un mediocre pícaro que llega al poder y se autodestruye. Kirchner es la expresión de la ambición, que convierte a la ideología en un instrumento, pero la ambición era la pura ambición del poder, despiadado. Lo de Perón es transformar al mundo. Perón habla de ecología. Digo, ayer me decía Maluki Cucci, que es una liberal, los tomos de Perón, de los discursos. Digo, Que ella leyó y que me decía que leyó, que yo no leí, le digo, yo soy peronista. Pero, digo, la diferencia es, entró un pensamiento trascendente, que es Perón, un vivaracho, que es Menem, y un ambicioso, que es Kirchner. ¿Te desilusionaste del peronismo que fue, en el cual se fue transformando, ¿no? Porque sí. Hoy es un peronismo que no se sabe muy bien qué es, un peronismo dividido, un peronismo, como vos decís, que tiene más que ver con la ambición, con acomodarse, con ponerse en qué lugar, que tiene más que ver con el populismo. Hay un No legado. con un cambio estructural como el que generó Perón, que quizás en ese momento era necesario, sino, no sé, con ocupar lugares de conveniencia, ¿no? Mis viejos eran socialistas, eran antiperonistas, pero aquella sociedad en la que yo me crié era una esponja que absorbía gente y la incorporaba. Digo, las industrias, los barrios, eran lugares donde se producía todo. Y la gente se iba integrando, haciendo su casa, su departamento, comprando su lote.
Era una esponja que convertía lo marginal en clase media. Aquella era la sociedad. Y esa sociedad dura hasta la lacra humana de Martínez de Oz. Hasta ahí dura. Porque viene la dictadura y mata para volver a ser eso. Fíjate, yo le decía a Sebrelli es un ser maravilloso. Sí, que habla de populismo mucho Sebrelli. Dice que él va a votar a cualquiera que no sea populista, que nunca va a votar más un populista, que nunca votó, y que el problema de la sociedad argentina es que seguimos detrás de los populistas, de los que nos dan para que los votemos, sería, ¿no? El populismo. Sí, claro. Tenemos un proyecto basado en Sudamericana de escribir un libro de un diálogo, él el antiperonismo y yo el peronismo. Sebrelli, pero yo le decía a Sebrelli, por ejemplo, él me planteaba que en el 65, en el 67, 68, vos ibas a Constitución a 11 y eran clase media. O sea, ibas a los restaurantes de Constitución, a la Múnich de Constitución, a la confitería de Perla del 11, digo, eran lugares de clase media que después viene la destrucción de la sociedad con Martínez, que lo va a continuar Cavallo. A mí eso no me lo saca nadie de la mente, la degradación de la Argentina. La Argentina es uno de los pocos países que retrocedió. Porque no es solo Perón, hasta... ¿Pero la sociedad no tenía anticuerpos para eso? Sí. O sea, para Martínez de Oz y para Cavallo. No. La sociedad claro. No tenía nada porque nos mataban. Bueno, sí, eso es verdad. Creo que la sociedad se degradó, se destruyó. No la destruyó la dictadura. El 55 no destruye la sociedad. Sigue. En el 70 era una sociedad de clase media, integrada. En mi barrio. ¿Con valores? Con absolutos valores. Terribles valores. La decencia, la palabra. El fiado era de palabra. Sí, no. Eso por ahí sigue existiendo, pero tenés un gran margen de que te estafen, ¿no? Apenas está como más a la página y más allá al alcance de la mano la estafa, la mentira, ¿no? Antes eras una comunidad, tus vecinos eran tu pueblo. Hoy apenas conozco al que vive al lado de mi departamento. Claro, sí, eso también al cambió. lado vive una señora mayor, maravillosa, de mi departamento, que salió el otro día y me dijo, lo escuché en la radio. Pero nos conectábamos más por la radio que por la vecina. Que por la vecina, que por vernos. Pero bueno, de alguna manera están conectados. No, más bien, no es una queja. Y hay un acercamiento. O sea que no terminás desilusionado por el peronismo. Pensás pero que ya no hay más peronismo. No, es un aporte. Es la provincia donde yo nací. Ya no hay donde habitarlo. Entonces, creo que se degrada el negocio. ¿Qué tengo que ver yo con Ifrán, con Alperón, con los tipos que han hecho de eso un sello de venta de hamburguesa? Y a esto que se refiere Sebrelli, ¿no? Hablando de Sebrelli recién y del populismo. ¿Qué es el populismo? Porque la otra vez alguien me tuiteaba, vos te escuché en tu programa y hablas en contra del populismo. Quiere decir que sos una desgraciada o una gorila, bla, 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 ¿no? Y el populismo a mí me encanta porque me gusta. Yo le decía, bueno, pero tenés que fijarte bien qué es el populismo, de lo que estoy hablando. Contanos vos que sos un erudito y que conocés bien el populismo. El populismo es la degradación de lo popular. Es decir, la demagogia ya era, pero no era un demagogo. Perón decía, quien no produzca lo que consume no tiene derecho a vivir. Perón estaba en contra del juego, estaba a favor del orden, tan a favor del orden, digamos, que su pelea con Cámpora es por el desorden. El populismo es la idea de hacer lo que la mayoría te formula. Cuando lo popular en serio es buscar la conciencia de lo mejor de la sociedad. Aunque la sociedad esté en contra. Porque vos pensás que va a ser bueno para la sociedad, pero que la sociedad ahora no se da cuenta de eso, que luego lo va a recibir bien. El Churchill que convoca al esfuerzo y la lágrima, ese Churchill es el que le dice a los ingleses cuál es el camino. Totalmente. Lo otro es, yo escucho un discurso de la presidenta y me enoja. Usted definió al kirchnerismo como una enfermedad momentánea del peronismo. Momentánea duró bastante, ¿no? 12 años. ¿Puede ampliar esa idea de alguna manera para que nos vayamos ahora a un corte con este final? Hay un libro de Lenin que se titula El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo.
Yo tomo ese libro de Lenin, un poco el título, y digo, el kirchnerismo es la degradación del peronismo. El peronismo era ni yanqui ni marxista. A mí no, nosotros estamos por encima del marxismo. Cristina engancha a los restos del PC, Sabatella, Geli, Reana Conti, que tiene nada que ver conmigo y que nadie los hubiera votado jamás. Y los restos de la guerrilla, que son los que Perón expulsa de la plaza. Pero lo verdadero del kirchnerismo es Lázaro Báez y Cristóbal López, son los negocios. El disfraz es la progresía. Es todo un disfraz. Es todo un disfraz. Vamos a un corte y enseguida volvemos con este referente histórico del peronismo, el señor Julio Bárbaro. Y vas a ver un informe ahora en el corte que me gustaría que sigas viéndolo en rush.perfil.com. Métete. Julio, ¿te arrepentís de haber sido funcionario del kirchnerismo? No, no. El problema es si uno, cuando comienza a tener diferencias, se va. Porque el cargo tiene mucha prebenda. Secretaria, coche, viaje en avión, todo ese monstruo. No lo querés largar, ¿no? Hay muchos que no lo quieren largar. Largar eso es volver al llano. Digo, cuando un señor como Devido, que es un pobre tipo, vuelva a la casa y le digan correte que van a pasar la aspiradora. Cuando baje a la realidad. Porque no son nadie. El cargo los hace. El problema, Mariana, es construirse a uno al margen del cargo. Qué bueno, ¿no? Me gusta mucho eso que dijiste. Es que el Pepe Mujica que se va de Uruguay... Es increíble. Su grandeza está en el perro de tres patas, sí, en esa humildad. No, donó todos sus sueldos y vuelve al rancho que tenía. Como el Papa y los zapatos. Increíble. No, y yo le dije al Papa... Esos son seres muy especiales, ¿no? No hay muchos de esos seres a los cuales uno pueda mirar y decir, bueno, si en realidad la vida se trata de otra cosa, ¿no? No del auto, de los zapatos carísimos, de caminar por los diferentes lugares del mundo como si fueses un rey, o sea, pasa por otro lado. Yo le dije al Papa, su santidad, le digo, usted llegó por la fe a la sabiduría y Mujica por el ateísmo. Y me dice, usted sabe que hablé con Mujica, me cuenta, pero creo que aspirar a esa sabiduría es no caer en la estupidez de imaginar que la cuenta bancaria sustituye la conciencia y el saber. ¿Cuáles son los valores que perdimos en estos 12 años de kirchnerismo y hay posibilidad de recuperarlos? ¿Va a ser difícil? Siempre se recupera, pero el que perdimos como valor fue la rebeldía y la autenticidad. Yo fui amigo de Néstor, ¿eh? Amigo, y de Cristina también. Yo le decía a Néstor, vos cuando ordenás humillás. Porque Perón insistía mucho en la persuasión. Yo, convencer al otro de que tengo razón. Néstor amaba el imponer. El autoritarismo. Cuando yo voy, Bergoglio, el cardenal, me pide ver a Néstor, y yo le digo, Néstor, ¿te quiere ver el cardenal? Me dice no. A la tercera ida y vuelta me doy cuenta, y se lo digo a Néstor, vos no querés hablar con nadie que no puedas dominar. Esa sabiduría de aquel que admira al Parra, ese De Gaulle hablando con Malraux, ese Perón... Además que se nutre con el otro. Perón porque lo tenía... si no, crees que sabes todo y que tenés que ordenarle a los demás lo que tienen que hacer y finalmente te quedás de alguna manera encerrado en un lugar muy pequeño, muy chiquito, donde no hay sabiduría. Tienen complejos de enano. Creen que miden unos 70, entonces buscan colaboradores de unos 50 para sentirse más altos. Entonces, ¿qué tenemos que ganar? ¿Qué tenemos que recuperar? La reflexión y la admiración a la inteligencia y la destrucción de esta admiración por la viveza. Menem es el vivillo. Y el vivillo termina como Menem. Digo, la viveza es gambeta corta. La idea de que el éxito es la picardía y me llevo lo que puedo. Y no el prestigio. No hay de cuenta bancaria que sustituya la grandeza de poder caminar por la calle y tener prestigio en la gente. Ese logro, esa sabiduría del Papa, del Pepe Mujica, que Alfonsín tuvo bastante,
de los candidatos. De todos rescatamos a Alfonsín. ¿El que más fue? ¿Y en qué se equivocó? ¿Qué es lo ¿qué es lo que hizo mal Alfonsín? Yo creo que lo que hizo mal es que en alguna medida tenía en su entorno algunos pícaros que devaluaron mucho el radicalismo. Pero ¿cómo va? Por eso mi miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? A pesar de que, bueno, me decías ahí recién en el corte, estamos recuperando la reflexión. Sí, claro. O sea, vos como observador de todos estos años de peronismo, que hubo muchos, estás viendo que después de esta debacle de tocar el oportunismo, de tocar el dinero, de tocar los negocios, estamos recuperando la reflexión. ¿Qué es lo que nos pasó? Que el discurso de Cristina... Pero vamos a poder llevar adelante esa recuperación, porque hay, de alguna manera, lo institucional está de alguna manera minado por esos valores de estos 12 años, ¿no? La Argentina es una sociedad que va mucho por el viento de la historia. Con el Alfonsín te agarra que con la democracia comés. Después viene el turquito y dice, si vendemos todo, llegamos al primer mundo. Después viene ese Estado que vacía Menem, lo convierte en un elefante Kirchner. El viento de la historia que viene ahora es la reflexión. Se empieza a tomar la inteligencia como valor. Hoy, Mariano, no sería posible el turquito Menem con el Bauzá, el Vico, el Gostanián, el Dromi, esa bandita. La sociedad tiene una mirada que no permitiría que eso sea. ¿Se queda y seguimos conversando? Así podemos vernos la semana que viene también acá en Dímelo Tú. Si quedan cosas para decir. Quedan cosas para decir. Una de las cosas que queda para decir es ver y analizar este libro, ¿no? Lejos del bronce, cuando Kirchner no era acá, al cual pertenece este señor Julio Bárbaro, que tiene muchísimas reflexiones y conocimiento de esta última era peronista kirchnerista. Bueno, nos vemos la semana que viene con el señor Julio Bárbaro.